al mensaje del presidente. Algunos decían de que no lo iban a dejar entrar al recinto del Congreso, que obviamente era algo protocolar. Otros decían que prácticamente Castillo va a renunciar. Esta prensa y los grupos de poder pedían que mejor Castillo no hable. Oiga, se ha dicho tantas cosas que indudablemente la realidad salió a relucir. Se ha trabajado todo un año, es decir, se ha trabajado 12 meses en contra del mandatario. ¿Y quién? Fundamentalmente el legislativo. Y ese no es el papel del Congreso. Obstruir, dinamitar, mentir, eso no es. El papel del Congreso es elaborar proyectos de leyes a favor del pueblo, de la mayoría, a favor del sector minero, el sector agrario, el sector del trabajo, minero, barrial, pero no lo hizo. Es decir, el Congreso se ha desprestigiado tanto que pedía la cabeza de Castillo y prácticamente no cayó la cabeza de Castillo. Oiga, se hablaron de tantos hombres que lo iban a traer abajo. Carelli, luego vino Samir, luego el ministro del amor, el caballo de Troya, ahora es ministro del Interior, Mariano González. Oiga, y ahora por último, Pacheco. Y nadie habla con fundamento. Nadie puede hacer un deslinde frente a lo que han dicho. Y hasta ahora, todo eso lo ha fortalecido al presidente Castillo. Es decir, lo ha hecho más grande al presidente Castillo. Porque en el marco internacional, al actual mandatario lo apoya la OEA, la Organización de Estados Americanos. Lo apoya la Unión Europea. Lo está apoyando las Naciones Unidas a Castillo. Y tal es así que en este mensaje que ha dado ha sido bien claro, porque ha distribuido a todas las carteras y hay ingresos para que se puedan desarrollar. Recuerda, amigo, que no hay un desbalance económico. El Producto Bruto Interno, oiga, si tuviera un déficit económico, si hubiera un déficit fiscal, entonces más sería lo que exportamos o que lo importamos que lo que exportamos. Y no es así. Más es lo que vendemos que lo que compramos. Más es lo que exportamos, y fundamentalmente en el sector minero, en recursos primarios. Y eso ha hecho que el gobierno se fortalezca, por más que ellos lo cuestionen. Ahí están las cifras. Oiga, el presupuesto nacional de la República y algo más, a pesar que no pagan sus impuestos los grupos de poder, a pesar de esa deuda que atraviesa de más de 65.000 millones de soles al Estado, a pesar de todo eso, no han podido traerla abajo al gobierno de Castillo. Oiga, este año Castillo ha salido fortalecido, porque nada de lo que se dijo es cierto.
la prensa, los grupos de poder, la propia derecha con sus partidos en el Congreso, no han podido ni la iglesia, porque la iglesia fue al Congreso, fue donde el premier Aníbal Torres, y oiga, salió trasquilada. Y todo eso ha hecho que ahora, en este mensaje que ha dado Castillo, todos los requerimientos de diferentes carteras, la transmisión, por favor, compartan. Fundamentalmente la reforma agraria, fundamentalmente cómo un gabinete ha coordinado y ha hecho un brazo fuerte para el desarrollo del agro. Y hay una gran inversión sobre los 5 ejes que ha planteado. Oiga, en el sector salud, en el sector transporte y algo más, el requerimiento para los sectores más explotados y más pobres. Hay un incentivo, pero no es regalo, es parte de los recursos que exportamos. Y a todo eso, al final, Pedro Castillo agregó y dijo, acá está, como quien decirle, ¿quién se puede oponer a este plan de acción? ¿Quién se puede oponer a estos lineamientos programáticos que son del pueblo? ¿Y qué hizo la derecha en el Congreso? Comenzó a retirarse, porque no tienen argumentos. Comenzaron a retirarse de una manera malcriada y escandalosa, y eso está grabado a nivel mundial, está en las redes. Oiga, Castillo dijo, nuevamente se va a reactivar los proyectos de ley, y si no, el Congreso se pone a gobernar para las grandes mayorías, lo dijo bien claro, que va a presentar la cuestión de confianza, es decir, el desafuero o la desintegración del Congreso. ¿Por qué? Porque no es posible que, escuchando ahora el mensaje que está a favor de las grandes mayorías, el Congreso se oponga. Se disuelve el Congreso y la ley está vigente, la ley de la cuestión de confianza. Si el Congreso no quiere trabajar con el Ejecutivo, automáticamente lo disuelve y el presidente comienza a gobernar con decretos supremos. Y allí plantea un decreto supremo para cambiar la Constitución, para cambiar esta Carta Magna y de esa manera afianzar los requerimientos de las grandes mayorías. Creemos, amigo, que esos planteamientos están de urgencia. ¿Por qué? Ya lo dije, en el Perú hay dinero, las empresas quieren invertir en el Perú, pero esta Carta Magna no lo deja. Las empresas quieren desarrollar al Perú. Por eso Castillo en todo este año dijo bien claro, yo quiero que los grupos de poder inviertan, yo quiero que las empresas extranjeras inviertan, pero acá hay algo, que inviertan en el Perú para desarrollarlo. Si las empresas de Romero, las empresas de Buenaventura, las empresas de Graña Montero, etcétera, invierten en el Perú, esas empresas que son nacionales, que son peruanas, se están nacionalizando, se están peruanizando. Y si no quieren invertir, oiga, Castillo le va a indemnizar por sus bienes de capital. ¿No quieres invertir? Hay muchas empresas que quieren invertir para la micro, la mediana, la gran industria. ¿No quieres invertir? Bien, hazme un justiprecio de tus bienes. ¿No quieres nacionalizarte? Hazme un justiprecio de tus bienes. ¿Cuánto es? Tanto, toma, le pagan. Y a eso se llama expropiar.
Expropiar no es quitar. Quitar es confiscar. Ni siquiera confiscar es quitar, sino es recuperar. Y al que lo ha usufructuado, a la cárcel. Eso no está haciendo Castillo. Castillo está expropiando, es decir, le está pagando a las empresas que no quieren invertir sus bienes de capital para que se vayan. Y a eso se llama una política económica directa, sostenida. Ahora, ¿qué pasa si estas empresas se van? Entre el Estado a hacer lo que no quieren hacer estas empresas, a desarrollar la micro, la mediana y la gran industria. Y a eso se llama estatizar. Entonces, esa es la política del cuadro económico que plantea Castillo. Nacionalizar, estatizar, expropiar los medios de producción y lo último, es una política asistencialista de subsidios. Que hay dinero para los más pobres, pero ese dinero no es regalo, es de lo que exportamos nuestros recursos, y esos recursos primarios que exportamos no es de Castillo, es de todos los peruanos. Por lo tanto, de lo que exportamos nos están devolviendo un bono, un asistencialismo. Eso es lo que se explicó hoy en día en casi 2 horas. Lo estamos resumiendo. Entonces creo que el panorama se le ha abierto mucho más claro, no solamente al Congreso, sino a todo el país. Ahora, ¿qué respuesta va a dar esta prensa? ¿Qué respuesta va a dar los grupos de poder? ¿Qué va a decir la iglesia? ¿Qué van a decir los partidos? Cuando ya se dijo bien claro que estamos por el desarrollo del país. El resto, que se ocupe el Ministerio Público, que se ocupe el Poder Judicial, pero el Congreso no ve delitos. El Congreso tiene que elaborar, vuelvo a repetir, proyectos de leyes para el desarrollo del país, y no ha hecho ni uno hasta hoy en día. ¿Cuál es el balance del Congreso durante este año? 12 meses. ¿Cuál es el balance de esta prensa hablada, escrita, televisada, de esta prensa sucia? ¿Cuál es su balance? No han hecho un balance. ¿Cuál es el balance de los grupos de poder? ¿Han hecho algún balance? ¿Cuál es el balance, amigo, de todos aquellos que han señalado a Castillo? ¿Dónde está? ¿No decían que dentro de 2 meses se va? ¿No va a durar 3 meses, 4 y pasó un año? Y ahora, si es que Castillo desarrolla ese programa, oiga, el pueblo lo va a apoyar. Si Castillo desarrolla ese programa que es del pueblo, oiga, Castillo va a terminar su gobierno. Y se sigue desarrollando ese programa, de repente Castillo va a ser reelegido y se va a quedar igual que Fidel Castro, se va a quedar igual que Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Por qué? Porque está sirviendo al movimiento popular. Quienes van a salir desaforados, ¿quiénes son? Ellos. ¿Por qué? Porque todo este año han estado en contra de la persona de Castillo, no de sus ideas, de la persona de Castillo. Y eso ha hecho que ellos mismos desgasten su Congreso. Ellos han desgastado su Congreso. Y tal es así que este Congreso está mal visto en el mundo. Pero no solamente el Congreso, está mal visto esta prensa, porque ha perdido su dignidad, ha perdido la ética y la moral, porque esta prensa se ha alineado con una organización criminal, vigente y denunciada y acusada ante el Poder Judicial. Oiga, ¿lo has escuchado a Samir? ¿Lo has escuchado a Karelí? Oiga, no tienen pruebas, no hay. Ah, fíjate, pero ahí está la prensa. Todo eso, vuelvo a repetir, lo ha hecho fuerte a Pedro Castillo. Y Castillo tiene el apoyo de los organismos internacionales. Y ahora más que nunca, vuelvo a repetir, si Castillo impacta en el agro, porque ya hay una inversión,
Si Castillo impacta en el movimiento minero, impacta en las regiones, oiga, estaremos desarrollando y estaremos viendo cómo una región va a salir a la palestra, se va a desarrollar, y eso va a ser un plan piloto para las demás regiones. Eso no quieren los grupos de poder, porque a los grupos de poder no le conviene que en el Perú se desarrolle la micro, la mediana, la gran industria y le hagan competitividad, porque donde hay competencia los costos caen. A los imperios del mundo no le conviene que en un mercado como el Perú tenga que ponerle valor agregado, tenga que hacer productos para de esa manera recién poder hablar de lo que es un tratado de libre comercio o hablar de lo que es un convenio bilateral. Pero en estas condiciones no, en estas condiciones no podemos, porque el carácter de la sociedad sigue siendo semifeudal y semicolonial, y el carácter del Estado sigue siendo terrateniente y burocrático. Oiga, Castillo en ese plan de gobierno que hasta ahora no ha sido cuestionado por la derecha, por los grupos de poder, ni por la iglesia. ¿Sabes qué habla? Y siempre yo lo he repetido, y en las redes me escuchan, aquellos altos mandos, me escuchan. ¿Por qué no refutan el plan de gobierno que lo encumbró como mandatario a Pedro Castillo hará cuestión de un año? ¿Por qué no cuestionan uno de los puntos donde el programa dice el derecho a la sindicalización y los pactos colectivos y eliminar el régimen laboral del CAS, los servicios y la terciarización? ¿Por qué no cuestionan eso? ¿Por qué no cuestionan, amigo, el otro lineamiento programático de Castillo, que dice el derecho a la educación básica, superior, tecnológica, pedagógica, gratuita y el ingreso libre a las universidades? ¿Por qué no cuestionan eso? ¿Por qué no cuestionan la nueva ley agraria que está planteando Castillo y que hoy en día lo ha corroborado para poder hacerlo funcionar? ¿Por qué no cuestionan la nueva ley de la minería? ¿Por qué? Porque los grupos de poder no le conviene que el campesino pobre controle lo que siembra y cosecha, y sean ellos los que manejen la balanza comercial. Oiga, le vas a cortar los brazos a los grupos de poder. Por eso, si Castillo hoy en día empieza a resolver ese programa, el pueblo lo va a apoyar. Y recuerda, amigo, que es el pueblo el soberano, es el pueblo el poder supremo, y es el pueblo el que está por encima de cualquier institución y por encima del Estado peruano y del país, nosotros. Por eso, compañero, nosotros saludamos y nos solidarizamos con todos los hombres de buena voluntad que están de acuerdo con las grandes mayorías. Saludamos y nos solidarizamos con todos los hombres que de una u otra manera quieren el desarrollo del país en diferentes rubros, y eso es importante, porque para eso nos paramos en esta plaza. Nos paramos no solamente para diseñar y explicar lo que es un plan de gobierno que no pudo ser desarrollado, porque eso viene de Mariátegui, lo recogió Velasco, y Velasco quería desarrollar, pero su propia fuerza armada lo eliminó. Ollanta también quiso desarrollar el agro, lo llamó el gringo y le dijo: soldado, cámbiame ese plan de gobierno por una hoja de ruta, y lo cambió. Ahora viene Castillo y la prensa, los grupos de poder, la iglesia, los partidos de extrema derecha le dicen no. Entonces Castillo hoy día en este mensaje le ha dado un ultimátum. En este mensaje le ha dicho bien claro: si este año todos no nos comprometemos a desarrollar al país, oiga, vuelvo a repetir, va a plantear la cuestión de confianza, va a disolver el Congreso, y vuelvo a repetir también,
va a gobernar con decretos supremos. Y allí va a plantear un decreto supremo para cambiar esta Carta Magna, esta Constitución, porque de lo contrario no vamos a poder desarrollar la industria y fundamentalmente a las grandes mayorías y aquellas regiones donde tienen la riqueza, pero que están en manos de los grandes monopolios, de las grandes transnacionales y de las grandes corporaciones. Eso es un balance, amigo, y creemos, amigo, de que a partir de este próximo año o a partir de este 28 de julio, oiga, que va a empezar el segundo año, creemos, amigo, que hay gente de buena voluntad que quieren apoyarlo. Ahí está el norte, casi todo el norte ha cerrado filas con esa estatización que ha hecho Petroperú. Oiga, está cerrando filas el Cusco, el campo, con el agro. Están cerrando filas los mineros, el movimiento estudiantil, sobre lo que ha hecho el Congreso con la SUNEDU. Es decir, amigo, hay cosas que esta prensa no informa, pero acá nosotros tenemos el deber de decirlo, porque acá no solamente nos escucha la Plaza San Martín, sino todos los rincones del país y del mundo entero. Por eso es que esta plaza recibe felicitaciones de los movimientos populares a nivel mundial, y eso hay que saber conservarlo. ¿Por qué? Porque nosotros, por encima de todo, estamos a favor de lo que queremos y de lo que todos aspiran en el mundo, es decir, un desarrollo de las grandes mayorías. Pero para desarrollar a las grandes mayorías, amigo, tenemos que recuperar, no quitar, tenemos que recuperar el globo, tenemos que recuperar el planeta. En el Perú tenemos que recuperar nuestras tierras, tenemos que recuperar nuestros recursos. El cajamarquino tiene que recuperar sus yacimientos mineros, porque 200 años el Estado colapsó el capitalismo, colapsaron los inversionistas, porque nunca estuvieron a la altura de ese pueblo cajamarquino. Oiga, se tiene que recuperar en Loreto el caucho, la madera, el petróleo. ¿Para qué? Para que se pueda desarrollar la industria y de esa manera hacer que Loreto sea una región industrializada, donde hayan centros de trabajo dignos, donde hay hospitales y universidades. Y el loretano que está acá en Lima, viviendo en los cerros, se regrese. De igual modo, Puno ya hay una gran noticia, que tiene los grandes yacimientos de litio, es decir, la materia prima de la tecnología de punta, la informática y de la velocidad de la luz, lo tiene Puno. Oiga, pero ahí está Puno. Todos se vienen a Lima. Por eso es que estamos como estamos. Vivimos unos encima de otros y la culpa no es nuestra. No es nuestra la culpa que Lima tenga más de la tercera parte de pobladores a nivel nacional. Lima. Y tal es así que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que Lima es una de las ciudades más contaminadas. Oiga, ¿dirá algo el Estado? ¿Dirá algo la municipalidad? ¿Dirá algo, amigo, las carteras, los congresistas? No, para ellos lo que le interesa es, amigo, cómo captar más impuestos, grabarle impuestos, porque para eso trabajan. ¿Qué impuesto más le hacemos al pobre? Eso es lo que sueñan ellos cada noche. ¿De qué le grabamos? ¿Impuesto a qué? ¿Por qué, amigo? Porque ellos viven de los impuestos. Los impuestos deben ser redistribuidos para el desarrollo de la salud, la educación, la vivienda, etc. Pero ahí está, 200 años. Una región desarrollada. Ni una. Pero vuelvo a repetir, esto tiene que decirlo la prensa. Esto tiene que decirlo el Congreso. Esto tiene que decir los grupos de poder, la iglesia. Pero ahí está. ¿Qué dice la prensa? Se lava la cara, se blanquea y quieren ser puritanos. ¿Qué dicen? No, acá no funciona.
el Ejecutivo ni el Legislativo. Por lo tanto, que se vayan todos. A eso le llaman todos esta prensa. No, amigos, no colapsa el Ejecutivo. Son 200 años que se lo quieren endosar a Castillo. Son 200 años de podredumbre, 200 años de saqueo, de robo y 200 años de pobreza. Y eso tiene la culpa Castillo. ¿Qué te parece? Ellos no. Al contrario, ellos que no quisieron desarrollar ni una sola región, ahora son los primeros en cuestionar a Castillo. Oiga, si nosotros nos ponemos a pensar, mira Bolivia. Bolivia no está en crisis. ¿Por qué no está en crisis? Bolivia no está en crisis porque ha estatizado sus recursos. Venezuela no está en crisis porque ha estatizado sus recursos. Norteamérica está en crisis. ¿Por qué, amigo? Ahí está. John Biden tuvo que grabarle el impuesto a los archimillonarios. ¿Y por qué? Porque el pueblo se moviliza por la pobreza que atraviesa. Oiga, mira la Unión Europea en crisis. Oiga, España, Francia, Alemania, Inglaterra, oiga, han tenido que renunciar sus presidentes. Lo ha hecho de Inglaterra Johnson. Ha renunciado el presidente de Italia. Oiga, el pueblo se moviliza porque no hay calefacción, no hay aire acondicionado por renunciar a Rusia. ¿Quién le dijo a la Unión Europea que renuncie a Rusia? John Biden. Y ahora, ¿por qué no afronta esa crisis? Ahí está. Ahora son los pueblos que están ganando sus recursos y están cuestionando a estas élites. Y tal es así que el G20, que esa cumbre de los 20 países más ricos, voló por los aires, porque la mayoría se alineó con Rusia, porque Rusia es el que le abastece de Crimea el gas y el petróleo, la calefacción y el aire acondicionado. La desesperación lo conllevó a John Biden a hacer una cumbre de las Américas, la 9ª cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, 8, 9 y 10 de junio. ¿Y qué dijo ahí? ¿Sabes qué dijo? Que todos los países latinoamericanos tenemos que estar unidos frente a la agresión del comunismo. Cortarle el comercio a los países de China y Rusia, toda Latinoamérica. Y Latinoamérica tendrá que ser fuerte y todas tendrán que formar lo que es la Organización del Atlántico Norte, la OTAN. Un engendro corporativo, fascista y militarista, que ocupan países para poder apoderarse de sus recursos. Y uno de ellos es Ucrania, que le salió mal, porque no midieron, desesperadamente quisieron ocuparlo. Y ahí está, el triunfo del pueblo ucraniano, donde más del 85% de esa población es rusa, y ese 85% de la población de Ucrania ha pedido que Rusia lo apoye. El conflicto que se da en Ucrania no es por la invasión de Rusia, es por recuperar sus recursos el pueblo ucraniano ante ese fascista mandatario Zelensky. Y Zelensky tiene el apoyo de los grandes mercenarios del mundo, el apoyo de Norteamérica, el apoyo de la Unión Europea, el apoyo de las Naciones Unidas y del Vaticano. Y eso le salió mal. ¿Por qué? Porque hoy en día, recuerda que Ucrania fue un distrito de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas, y producto de la gran tradición del revisionismo, producto del golpe que hizo Nikita Khrushchev con el 20º Congreso del PECUS y la coexistencia pacífica en esta Guerra Fría. Eso es lo que ven ellos.
No hay hambruna, amigo. No, no, no. No hay tercera guerra mundial. Lo que hay es la debacle del capitalismo en el mundo, la debacle de la propiedad privada y el avance del socialismo. Bien, compañero, ese es un balance que le hemos querido hacer. Palma, ustedes, compañero, palma, compañero. palma. Compañeros, voy a abrir el abanico de preguntas porque hay compañeros que de repente desean preguntar, o también hay compañeros que de repente quisieran cuestionar, y para eso estamos, pero no para pelear. Fíjate la prensa que hacemos nosotros. A esta prensa la llamamos una prensa científica. ¿Sabe por qué? Porque damos la cara ante todo las ideologías. Y acá están todas las ideologías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es una mínima expresión popular. Acá hay gente de provincias, hay gente de los conos, norte, sur. Entonces, amigo, y nosotros no le tememos. ¿Sabe por qué, amigo? Porque acá hacemos escuela política cada tarde. En cambio, esta prensa se encubre con 10 cabinas y no entra ni una mosca. Y desde ahí habla el libreto que le dan los grupos de poder. Hablan cosas que ellos ni saben. Terminan y se van. Acá no. Y si hacen una invitación, invitan solamente a gente que esté de acuerdo con ellos, con los grupos de poder, pero nunca a gente que diga la verdad y que haga un balance y un análisis como lo hacemos en esta plaza. Por eso, compañeros, nosotros volvemos a repetir, los saludamos a todos ustedes, bienvenido a todas las ideologías, pero no peleamos, no insultamos, no malcreces. ¿No estás de acuerdo con mis ideas? Amigo, bienvenido. ¿Qué planteas? ¿Qué en términos de economía, de sociología, de filosofía? ¿Qué? Porque para eso hacemos estas escuelas públicas. Son públicas porque son científicas. Y vuelvo a repetir, acá, así como ustedes, yo también tengo mi línea política. He adherido mi pensamiento a una doctrina y digo mi palabra y hago un balance. Eso es. Y de repente tú estás más claro que yo, aportas, te escuchamos y te hacemos una serie de preguntas como ustedes me lo hacen a mí, ¿verdad? Pero no peleamos. ¿Ya, compañero? Bien, entonces, antes de abrir el rol de abanicos, amigo, ¿sabías tú que esta es mi forma de vida? A mí el Estado me debe dar un puesto, ¿verdad? No, no, no. A nosotros, a los compañeros que de una u otra manera vienen a aportar, no hay ningún puesto. La prensa nos está señalando para la fosa común. ¿Qué te parece? Justamente por dar cultura. Por eso, amigo, nosotros a veces, un poco, porque yo desgasto acá el marco físico y también el marco intelectual, porque mi trabajo es eso, leer en las noches y en las mañanas, para estar a la altura de los acontecimientos, porque acá viene gente preparada, inclusive ya con el libreto. Oiga, pero no hay que tener miedo. Cuando uno tiene una idea responsable o una ideología responsable, amigo, ¿por qué vas a tener miedo? No hay que tener temor. Si tú sabes qué defiendes, oiga, ¿por qué vas a tener temor? Bienvenido todas las escuelas económicas, todas las escuelas sociales, todas las escuelas políticas y todas las escuelas filosóficas. Para eso estamos acá, ¿verdad, amigo? Porque en el mundo no existe el erudito, en el mundo no existe el hombre completo, amigo, porque todos ignoramos algo, ¿verdad? Yo también ignoro muchas cosas y de repente acá alguien puede aportar y me corriges, o de repente yo te corrijo, pero eso es para el desarrollo del auditorio, para el desarrollo de la asamblea, porque a eso se llama cultura. Bien, compañero, entonces, antes de dar paso, amigo, antes de dar paso, los compañeritos que quisieran, ¿no?, solidarizarse con estas clases, lo hacen, compañero, ¿no? Y abrimos el rol de preguntas, cuestionamientos o debates. ¿Ya, amigo?
Bien. A ver, Entonces, amiguito. compañero, sí, sí. Entonces, los amigos que tengan voluntad, los que tengan voluntad, aportan, ya compañero. Entonces, nosotros vamos a empezar por este lado, terminamos por acá, y los amigos que quisieran hacer un cuestionamiento, que no es pregunta, un cuestionamiento quiere decir que no estás de acuerdo con mis ideas y de repente tú tienes otra, bienvenido amigo, eso es lo que queremos acá, queremos desarrollo, ¿ya amigo? Bien, entonces empiezo por este lado, los compañeros que quisieran aportar, ¿ya amigo? Gracias. A ver, amiguito. Gracias, hijo. Buenas tardes. Apoyan a estas clases diarias, a estas clases pedagógicas que se da en plaza pública, gracias a esa loable labor Gracias, hijo. que pues nos da todos los días el profesor Gracias, hijo, muy agradecido. de la Mauta, Lord Jaime. Y nosotros le trasladamos todas las incidencias o todas las cátedras, las exposiciones a través de las redes de los amautas. Y también por favor que comparten esta transmisión que es interesante. Muchísimas gracias. Ha sido un breve análisis del mensaje presidencial que pues creo que les ha aclarado mejor lo que ha tratado de decir el presidente de la República, el profesor. Por ahí muchísimas gracias y podemos colaborar con esta causa, con esta cátedra, con esta exposición. Se le agradece, ¿no? Acá pues él viene todos los días y pues imparte las clases diarias y se hace escuela política, como él dice, en plaza pública. Y todos los días, todas las tardes, estamos a partir de las 2 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche. Y eso pues se merece un apoyo voluntario de parte de cada uno de nosotros. Pues por favor, ese apoyo que sea voluntario, ese apoyo del pueblo que se merece el profesor al impartir estas cátedras, ¿no?, diarias que imparte una pedagogía política. Pues después de estos breve análisis del mensaje presidencial, vamos a pasar a rol de preguntas. Por ahí, muchísimas gracias. Hay que tener ese gesto voluntario con el profesor que se merece. Muchísimas gracias. No se olviden de preguntar si no les ha caído algo claro o no están de acuerdo con sus análisis del profesor. Bueno, pues vamos a pasar a ese rol de preguntas. No sé si alguien me pide el micro y el profesor está ya no a responderlo. Justamente acabo de hacer un análisis del mensaje, por eso es que estamos pidiendo el rol de preguntas. O de repente no estás de acuerdo con el análisis y el esbozo que ha hecho el mandatario, de repente lo has escuchado y no estás de acuerdo, para eso estamos, ya compañero, pero no peleamos, ¿ah? No, compañero, ya intercambiamos ideas de lo poco que hemos leído, sí. A ver, ahí, sí. Ahí está ahí. Primero nada, muy buenas tardes a esta humilde concurrencia para todos. Mi nombre es Fran Segovia. Antes de hacer esta pequeña pregunta, primero de nada quisiera felicitarle a esta gran eminencia que tenemos en nuestra patria por su gran contribución intelectual, académica, por su gran valentía. Me pregunto, ¿de qué manera está hecho usted? Es un gran honor para mí estar aquí por primera vez conociéndolo de forma presencial. Y tengo una pequeña pregunta, de repente curiosa. Quisiera saber cuáles serían los primeros pasos para salir, para desterrar el capitalismo de nuestra patria. Muchas gracias. Bien. El primer paso, ¿sabían ustedes que toda sociedad rige a través de un ordenamiento económico, jurídico y tributario? Toda sociedad. Y a eso se le llama una carta magna. A eso se llama una constitución política, en donde cual la sociedad rige en base a esas leyes económicas, políticas, sociales, etc. Entonces, el primer paso acá tendría que ser
el cambio de esta Constitución. Y hay compañeros que le llaman un cambio a las reformas. Recuerda que esta Carta Magna no ha sido cambiada durante los 201 años que cumplimos hoy día. 201 años en donde los que han gobernado no han sido los presidentes, los que han gobernado han sido los grupos de poder, la gran burguesía, es decir, el grupo Romero, Graña y Montero, esos grupos, y ellos son los que han diseñado este ordenamiento al servicio del gran capital, al servicio de los grandes monopolios, al servicio de las grandes transnacionales. Es decir, la nación los conformamos todos, los habitantes somos todos, ricos y pobres, pero la nación está fracturada en dos clases. Una es el pueblo y la otra es el Estado. Este Estado es un instrumento, ya lo dije, de los grupos de poder de la gran burguesía, al servicio del gran capital. Por eso es que los inversionistas, cuando tratan de invertir, lo hacen con los grupos de poder, lo hacen con el Estado, no le interesa el pueblo. Cuando quieren invertir en los yacimientos mineros, no conversan con los cajamarquinos, por ejemplo, conversan con el Estado. ¿El Estado qué recibe? Un plus, una coima. Al recibir el Estado un plus, una coima, ya pierde credibilidad en fiscalizar, en supervisar. ¿Y qué hacen las transnacionales? Hace lo que le da la gana. ¿No ve que ya dio un plus? Ahora lo recupero acá, dilapido, saqueo, contamino y me largo. ¿Quiénes son los afectados? Ese pueblo. ¿Qué hacen? Mejor me voy a Lima. ¿Y qué hay acá? ¿Qué hay? Acá está la riqueza, acá está la prostitución, la drogadicción, acá está, amigo, el virus a la orden del día, porque vivimos amontonados unos encima de otros. Entonces, amigo, lo primero que tenemos que hacer es cambiar esta Constitución. Y ellos no van a querer, porque ellos quieren vivir sin trabajar, a costas de los que trabajan, a costas de los que producen, a costas del movimiento campesino, minero, etcétera, porque graban impuestos. Oiga, amigo, que no sabemos dónde está ese dinero. ¿Quién graba los impuestos directos e indirectos? Lo graba y tiene y lo recauda la cartera de Economía y Finanzas. ¿Cómo se llama eso? El presupuesto nacional de la República. Oiga, ¿quién controla el Producto Bruto Interno, el PBI, las exportaciones e importaciones? El Banco Central de Reserva. ¿Y quién controla al BCR y a Economía y Finanzas? El Fondo Monetario Internacional. ¿Y quién controla el Fondo Monetario? La familia judía capitalista Rothschild. El fondo no va a desarrollar. El fondo es un instrumento de especulación, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Entonces, el capitalismo, especulando, acaparando, adulterando con la bolsa, con esos instrumentos, controla para que no haya desarrollo en los mercados del tercer mundo. Por eso, compañeros, es bueno una nueva Constitución, en donde la piedra angular de la Constitución es el capítulo económico, que hasta ahora no ha cambiado. Ha habido reformas, sí, pero las reformas han sido hechas a la medida y al tamaño de ellos, del rico, del opresor, del explotador, pero nunca a favor nuestro. Por eso ellos dicen: no me cambien la Constitución, porque si cambian la Constitución, los inversionistas se van a ir y vamos a ser pobres.
quiere decir que acá no hay pobres, quiere decir que nosotros somos ricos. No, compañero, si los inversionistas se van, es porque van a dejar de saquear, de dilapidar, de contaminar. Y acá lo que queremos es progreso y desarrollo. Por eso, amigo, la Carta Magna en su capítulo económico dice y habla de libre mercado. ¿Pero para qué? Para ellos, no para nosotros. Y te pongo un ejemplo. Castillo dijo, libre mercado para nosotros. Bien, entonces, que Petroperú compita con el consorcio Camisea. Y para que Petroperú compita con el consorcio Camisea, estatizó la refinería de Talara. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Al siguiente día, derramaron el petróleo a nivel nacional. A eso se llama terrorismo. Ni un preso, ni un detenido. ¿Qué te parece? Por eso, amigo, la gente se está esclareciendo. Y cada vez más que golpea el capitalismo y esta clase dominante, las grandes mayorías, oiga, abrimos los ojos. Y de esa manera, de una manera gradual, vamos a recuperar nuestros recursos. ¿Para qué? Para poder desarrollarnos como seres humanos. Ahora no. Fíjate, la contaminación a la orden del día, la explotación a la orden del día. Nadie se preocupa por la sociedad en el Perú y en el mundo. Todo para ellos es ganancia, recaudación, pero para ellos, y no para desarrollar un solo país, una sola región. Bien, compañero, ¿alguna...? ¿Qué? ¿Acá? A ver. Jaimito, muy buenas tardes a todos. De verdad aprendemos mucho, sin embargo no podemos estar nada más así parados y callados, ¿no? Jaimito, una vez más te felicito, aprendemos, seguramente tú también recibes muchas informaciones, en ese sentido queremos ser claros y precisos. Lo que yo quiero hacer hincapié es en esto, profesor Jaime, de tal manera, yo soy del campo, los campesinos no pueden reclamar. Prácticamente algunos caviares, los de la ciudad, dicen algunas palabras y los campesinos tenemos que seguir esos comentarios. Entonces, lo que tengo que decir es en quechua a nuestros hermanos, así como a ustedes, amigos, trabajemos sin interés económico, como los de la derecha, no. Yo vengo con mi pasaje. Y así tenemos que trabajar. Y arriesgué todo. Que me saquen el trabajo y todo. Pero me preparé en conocimiento para que no puedan sacarme. De tal manera trabajar sin esperar recompensa alguna. Eso debe ser el estilo de la izquierda, como usted llama el socialismo. Entonces, a nuestros hermanos del campo, usted no se imagina, profesor Jaime. Saben, te entienden, a mí me entienden, pero no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque este sistema capitalista nos ha trabajado pues tan maquiavélicamente. Entonces, yo lo que planteo es, ¿qué podemos hacer para que esa gente tenga alguna economía y pueda venir a luchar? No se sienten atados de manos y pies. Entonces, frente a ello, ¿qué podemos hacer? Hay que trabajar también en aras a ello, profesor Jaimito. Hay otra pregunta que quiero hacer, pero prefiero hacerlo después, porque lo que me interesa es eso. Los del campo están hartos, Jaime. Están cansados de este sistema capitalista y entienden perfectamente. A ellos me dirijo, pues. Oje panicuna. Ama upayaya kasuncho. Amaña kainata suaku asuncho. Suaku asunchicho. Kay jalakuna. Jalakunatam mikuchinchi. Ñojanchega risakuykuspa, orakuykuspa. Apenas mikuna yanchikpa llankashkanchi. Paykunañata lo que estoy manifestando, Jaimito, es que los ricos con el impuesto que damos, con el aporte que damos, se hacen más ricos. No pueden hacer nada nuestros hermanos del campo. Es hora de trabajar sin interés personal por el bien de todos. Hasta la religión, como usted dice, Jaimito, ¿qué ha dicho y ya no quiero ni escuchar de este cardenal?
Muchas gracias por escucharme y tomemos en cuenta esta estrategia que debemos tener para con las comunidades. Bien, compañero. Es importante lo que ha dicho el amigo. ¿Qué hacemos nosotros en nuestras barriadas? ¿Qué hacemos en el campo? ¿Qué hacemos en las minas? Lo que tenemos que hacer es organizar. Si no estamos organizados económica y políticamente, oiga amigo, tiene que haber una dirección ahí. Pero algo más, cuando tú organizas al campo, llámese en el rubro minero, en el rubro del campesinado o en cualquier rubro de la sociedad, vas a encontrar, oiga, pobres que están viviendo junto con nosotros, pero que tienen diferentes ideas. ¿Sabes qué dicen? Eso lo sabemos los que somos dirigentes. No, yo estoy de acuerdo con el capitalismo, pero algo más, apoyan en la práctica. Y un gran filósofo como Mao Zedong dice que para que haya unión en un sector del pueblo, necesariamente tiene que haber un conflicto entre campesinos, entre mineros, entre obreros. Acá mismo, acá nadie es rico, pero acá hay gente que mentalmente me está insultando. Acá hay gente que mentalmente me está deseando la muerte, y ellos no saben que todo aquel que desea la muerte se muere primero, y soy yo el que le voy a llevar rosas rojas a su funeral. Entonces, compañero, estamos justamente para aprender de lo que son las ciencias sociales, y las ciencias sociales dicen eso, que toda evolución que se da está llena de conflictos y de guerras. Sucede en todas las organizaciones, hasta en la iglesia. Entre ellos se envenenan. La guerra santas, la guerra fundamentalistas, la guerra de los cruzados, la Santa Inquisición, Sodoma y Gomorra, donde la sangre llegaba hasta las rodillas. Pero sin embargo, ¿qué dicen ellos? No, el comunismo. ¿Te das cuenta, amigo? Entonces, acá estamos para eso. Estamos para decirte que aquel que quiere la dirección de una organización tiene que saber que al interior de esa organización se va a llevar a cabo un conflicto. Y eso lo sabemos, vuelvo a repetir, lo que somos dirigentes. Bien, compañero. Bien, sí. Compañeros, buenas tardes. Jaimito, yo quisiera que tú nos des, o mejor dicho, ¿qué opinión te merece el mensaje? Y si esto, que el señor presidente está entre la espada y la pared, Poder Judicial, Congreso y el pueblo, ¿por qué no se pronunció hoy día para cerrar el Congreso? De la respuesta que tú dio, Jaime, yo te voy a hacer otra pregunta. Bueno, no sé si el compañero, me parece que escuchó el mensaje porque me dice, ¿por qué no se pronunció? Sí se pronunció. Bueno, yo no le escuché. Ah, eso es otra cosa. Sí, y ya lo dije en el análisis que terminé. Ha dicho, acá está lo que hemos hecho y acá está lo que vamos a hacer. Y si el Congreso no coadyuva, si el Congreso no se complementa con el Ejecutivo, él va a plantear la cuestión de confianza. Bien claro lo ha dicho, y lo han escuchado los 33 millones, y obviamente, sí, este joven, es que es mala educación, que cuando uno está en una asamblea ya, entonces amigo, lo ha dicho, y tal es así que del Congreso, del balance que estaba haciendo, de esa conferencia que estaba dando a conocer durante este año, de estos 12 meses, habían congresistas que se retiraban abruptamente. Y eso
no es ser político. Eso no es ser congresista. Porque un congresista tiene que saber de diplomacia, pero no lo que ha hecho la derecha en el Congreso. Oiga, amigo, entonces mejor no hubieran ido. ¿Para qué fueron? ¿Para qué? Entonces, pero de todo eso y de la prensa internacional ha salido airoso Pedro Castillo. Pero entonces, Jaimito, la otra pregunta que te quería hacer. Castillo, si presenta la cuestión de confianza, disuelve el Congreso de una, como está en la Constitución del 93 o como lo que han agregado el Congreso ahora. Mire, compañero, si Castillo disuelve el Congreso, tiene 3 meses para plantear las elecciones congresales. Y en esos 3 meses, el mandatario gobierna con decretos supremos. Y allí aprovecha para plantear un decreto supremo y cambiar la Carta Magna. ¿Quiénes son los que van a redactar la Asamblea Constituyente? ¿Quiénes van a ir a la Asamblea Constituyente? El movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento minero, campesino, barrial, los grupos de poder, todos van a ir llevando sus acuerdos. Por ejemplo, este es el movimiento campesino. Ponte que acá estamos rodeados de miles y conversamos sobre una agenda. ¿Qué vamos a llevar a la Carta Magna? Lo debatimos, aprobamos el acta y luego elegimos a 6 delegados que van a la Asamblea Constituyente a redactar los acuerdos. Eso va a ser en cada movimiento. ¿Ya, compañero? Entonces, esto quiere decir, Jaimito, que todos los proyectos que Castillo presentó al Congreso lo van a debatir al Congreso. Sí, pero si el Congreso se opone, automáticamente, como lo ha hecho hasta ahora el Congreso, ¿qué ha hecho? Los ha archivado los 33 proyectos. Entonces, o 45 ahora que presentó 15 más, etcétera, y mucho más. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Castillo? Va a disolver el Congreso, pero lo va a hacer con la Constitución Política del Perú, en donde ahí se plantea la cuestión de confianza. ¿Ya, compañero? Bien. Bien. Ahí vamos. Eso es lo mejor. ¿Cuánto necesita ya, por favor, para dar más oportunidades? Ya, mira, sobre el mensaje de la nación, el presidente claramente lo ha manifestado. Y también, como reiteradamente también se ha manifestado en estos ruedos y otros espacios dentro de la Plaza San Martín, acá no hay que ir solamente con la persona de Castillo. No me interesa si Castillo es de provincia. Acá tiene que ver la cuestión de que qué hace Castillo. Ahora, Castillo ha dado su mensaje. Y ha dado un mensaje como tantos que han pasado. Ha pasado como el gobierno de Ollanta, puro balance. Ya, ahora, Castillo, si hubiera sido más firme, hubiera planteado el cierre del Congreso. Ya, pero ahora también lo siguiente es, no es por eso también de que Castillo no sea consecuente aún. Está dándose una tregua, pero esa tregua no es en sí tan de manera consecuente. ¿Por qué? Porque esto de la pugna política no obedece a cuestión de tiempos, porque esto puede reventar en cualquier momento. Ahí lo ha manifestado la misma Moyano. ¿Qué dijo? A Castillo lo queremos vacar. Le están haciendo el corralito con Anderson, con toda la gente del fujimorismo. Espérese, amigo, deja hablar. Pasa. Ya, entonces ese es el tema. Ese es el tema al punto al que también queremos llegar, ¿no? O sea, el presidente quiere darse una tregua para demostrar de que la derecha es tal como él es reaccionaria, pues. Ahí están los mismos dueños, los mismos interesados que están de siempre. El Grupo Romero, aquellos que le dieron 2 millones al Partido de Fuerza Popular. Eso nadie lo ha dicho, nadie lo ha mencionado, pero ahí en el Congreso dicen que ellos están luchando por la supuesta democracia.
pero lamentablemente ahí está demostrando en la práctica de que este Congreso solamente ha servido a intereses de grupos minoritarios capitalistas y en las regiones no se ha desarrollado ningún proyecto de lo que el presidente lo ha planteado. Entonces, ¿qué obedece esto? Esto obedece a que la reforma puede explotar en cualquier momento. Nadie sabe, por eso el pueblo, ahora la propuesta, el pueblo tiene una propuesta también universal. Acá ya el presidente está tomando su decisión dentro del Estado, pero ahora nosotros como pueblo tenemos que tener la propuesta. La propuesta es universal para el pueblo, cada uno, la nueva constitución, el cierre del Congreso y en contra de los monopolios y oligopolios, porque ¿qué han hecho durante 30 años? Nada. Esa es la propuesta universal. Y yo no sé por qué tienen que estar ahí peleándose entre fujimoristas, castillistas. Eso no tiene que ver el punto. Acá no estamos por el fanatismo ni por Castillo. Castillo es una persona tal como uno inocente, y él ya asumió el poder. Cuando ganó las elecciones el 6 de junio ya lo asumió el poder. Tiene una responsabilidad en sí sobre sí mismo y después sobre el pueblo. Por eso es que ahora es el momento de decidir si el pueblo tiene que tener la convicción de estar con esta propuesta universal y de extirpar a todos aquellos que no quieren esta propuesta, porque ya es tiempo de que no puedas, el Perú tiene que avanzar y no hay que dejarlo llevar por trivialidades, por las dudas. No, la propuesta es firme, caballero. Ahora yo quisiera hacerle una pregunta aparte al expositor Jaime. Quisiera saber sobre el tweet que ha hecho el secretario de Perú Libre, que es Vladimir Cerrón, porque él ha manifestado de que Pedro Castillo es una persona que no ha dado un mensaje concreto. Bien, miren compañeros, de repente estamos acá un poco no tan claros. Yo me pregunto, ¿Castillo es un hombre del sistema o no lo es? Castillo es un hombre del sistema capitalista. ¿Castillo está contra el Estado peruano? No está contra el Estado peruano. Castillo es un hombre que defiende el Estado, defiende el clero, defiende los 10 mandamientos. Castillo no está en contra de nadie, al contrario, quiere desarrollar con todos, con la iglesia, con la prensa, con los grupos de poder, con los partidos, con todos quiere gobernar. Y ellos no quieren. ¿Pero por qué? Porque Castillo está inmerso dentro de la constitución política del Perú. Está inmerso hasta ahora. No puede salir. Si él se hubiera querido o quisiera hacer de lo que tú has planteado, entonces ¿para qué se metió al Estado? Mejor no hubiera postulado al Estado. ¿Para qué yo voy a postular un Estado si el Estado rige en función de un aparato militar, en función de los grupos de poder, en función de la derecha? Entonces, mejor no hubiera ido Castillo y hubiera trabajado y seguir trabajando con el movimiento popular, ¿verdad? Pero no, Castillo es un hombre del Estado y se está alineando a los requerimientos de este Estado. Y al interior del Estado, Castillo, ¿qué plantea? Plantea el capitalismo estatal y la derecha el capital privado. Ese es el conflicto. Si Castillo llega a nacionalizar, los trabajadores no van a tomar el control de la empresa, es el Estado. Entonces, Castillo nunca ha dicho que es socialista ni comunista. Lo que han dicho son los grupos de poder y esta prensa sucia. Eso es. Y nos hacen creer que Castillo es comunista y socialista. Esta prensa sucia y algunos dicen ser comunistas. Y ahí está. Fíjate. Por ejemplo, no se distraigan, amigo. Por ejemplo, Vladimir Cerrón dice: yo soy marxista,
leninista, mariateguista. Y hay gente que cree. Oiga, amigo, Cicerón sería lo que ha dicho. Entonces yo me pregunto, ¿para qué postula al Estado? ¿Para qué? Cicerón es marxista, leninista, mariateguista. Entonces yo me pregunto, ¿para qué su organización participa? Si el gran Lenin dice no a las elecciones, lo dice Vladimir Ilich Ulyanov, el gran Lenin, en esa gran obra, Cretinismo Parlamentario. Ahí Lenin dice con estos términos: no hay que ser demasiado tontos ni demasiado bribones, creyendo que con las elecciones vamos a desarrollar al país. Lo dice Lenin. ¿Sabe qué dice Lenin con relación al Estado? En esa gran obra, La Revolución y el Estado. ¿Sabe qué dice Lenin? Lenin dice la extinción total del Estado burgués y la instauración de un nuevo Estado socialista. Lo dice Lenin. Lenin, ¿sabe qué dice con relación al Congreso? Lenin dice que los congresos son establos burgueses. ¿Qué te parece? Y por último, Lenin, ¿qué dice con relación a las municipalidades? Lenin dice que son cloacas de la burguesía, es decir, desaguaderos de la burguesía. Entonces, ¿cómo podemos pedirle nosotros a Perú Libre, a Cerrón, a Castillo, que transformen esta sociedad? Hay que documentarnos, compañero. Entonces, lo que ellos quieren es desarrollar el país con todos, y todos no lo quieren. En la práctica le están dando la razón a Lenin, en la práctica. ¿Por qué? Porque si Castillo al interior del Estado quiere desarrollar, le va a costar un conflicto social. Completamente cierto. Y si analizamos en ciencias sociales el globo, eso es lo que ha pasado. Mira lo que pasó en Honduras, mira lo que pasó en Rusia, en la China, la propia Albania. Fíjate, amigo, qué es lo que pasó, oiga, sin irnos tan lejos, en Bolivia. Fíjate, ahora Chile, ahora Colombia. Ahí no está. ¿Qué pasó en Chile? ¿Acaso el pueblo no votó por el cambio de constitución? ¿Ah? ¿Y quién fue el que ganó? Boris. ¿Y Boris por qué ahora dijo mejor hay que mandarlo para el 4 de septiembre? Y ahí vamos a definir. ¿Por qué? Porque hay una presión de la derecha, hay una presión de esta casta social chilena. Recuerda lo que hicieron con Salvador Allende. Salvador Allende desobedeció las tesis de Lenin. Él postuló, y una vez que postuló, ¿qué hizo? Recuerda que Chile es uno de los primeros países en el mundo en el cobre. La poderosa Codelco, Salvador Allende lo estatizó, y por estatizar, mira lo que hizo el mandatario norteamericano Richard Nixon. Lo voló en pedazos en la Casa de la Moneda. ¿Qué te parece? Por estatizar. Por eso el gran Lenin es bien claro. Amigo, no vamos a desarrollar el país con este Estado. No, lo dice Lenin. ¿Qué pasó con Jaime Roldós? Lo volaron en el aire. O con Omar Torrijos. Entonces, compañero, la historia es la historia. Bien, amigo. Bien, compañero, sí, adelante. Bueno, en primer lugar, compañeros, démonos unas fuertes palmas por nuestra presencia, respaldando a un hermano campesino de pueblo. Compañeros, nunca como antes hemos visto en estas últimas décadas una movilización donde nuestros hermanos del campo, a nivel de la región sur, centro, norte, nororiente, vienen a la capital. Lo que decía Mariatti, ¿no?
del campo a la ciudad, dado la descentralización que no llega ni llegará con esta constitución. Compañeros, yo quisiera ir al punto. Lo que ha dicho el compañero que me han decidido la palabra es cierto. Yo pienso, compañeros, de que Pedro Castillo tiene que entender de que él no va a poder gobernar si no tiene una nueva constitución. En el mensaje que ha dado, compañeros, lógicamente cada día el compañero Pedro Castillo, el hermano, va aprendiendo. Eso lo he notado. Porque hay una campaña en nuestro país nunca visto, donde se han ensañado con su familia, de tal manera que en esa campaña de demolición contra un presidente que por primera vez por su origen campesino llega al Palacio de Gobierno, en este plan de demolición pretenden hacernos creer en la cabeza, crearnos el chip que nunca más debemos votar en próximas elecciones por uno descendencia campesina. No sé si nos damos cuenta de eso. Ese es el papel que cumple la prensa al servicio de este sistema de la cual nosotros cuestionamos. La pregunta es, y vísperas al mensaje del presidente Pedro Castillo, ustedes saben que la CIA que opera en nuestro país arma pues partidos, falsos líderes para dividir más al pueblo. Y uno de ellos son pues los caviares. ¿Quiénes son los caviares? Los caviares no buscan el cambio en el país. Los caviares lo que buscan es reacomodos en todos los gobiernos. Para eso han estudiado, pues, compañeros, su doctorado, su maestría a través de su ONG. Ellos ahora planteaban de que se vayan todos, coincidiendo con el fujimorismo. Y hoy día vemos que el pueblo peruano de una u otra manera se ha sentido satisfecho por este mensaje. Pero que, a mi entender, compañeros, debería ser más duro el presidente. Debe haber dado señales de que él quiere estar con su pueblo. Una de las medidas sencillas es lo que nos dijo, que él no iba a cobrar el sueldo del presidente, que iba a reducirse el sueldo. Con esa señal lo rinconaba, compañeros, porque estamos en una confrontación. Lo que hizo aquí el compañero es cierto, hay un proyecto de ley ahorita de iniciativa legislativa de un congresista fujimorista que pretende, creo que mañana lo van a presentar, es reformar la figura de la vacancia presidencial. Sobre ese punto, compañero. Ahí tiene que haber el cierre ya. Mire, compañeros, no hay que dejarnos llevar por esta prensa. Esta prensa es sucia. Babea todos los días cosas que no son ciertas. Hace poco dije, ¿dónde están las pruebas de Karenina? ¿Dónde están las pruebas de Samir? ¿Dónde están las pruebas del exministro del amor, el caballo de Troya, Mariano González? ¿Dónde están las pruebas de Pacheco? ¿Dónde están? ¿Dónde? No hay pruebas. Por eso es que no hay acusación. No hay acusación. En cambio, pruebas sí había con Keiko. Por eso ya la acusaron. Y están pidiendo 30 años. Porque hay pruebas. En cambio, con Castillo no las hay. ¿Lo has escuchado a Pacheco? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Entonces, amigos, no hay que dejarnos llevar. Y Castillo ha hecho muy bien en el Congreso en no hablar de eso, porque eso solamente son delirios, nada más. 2, ¿por qué lo van a vacar a Castillo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causales? Amigo, ¿sabe qué cosa? La derecha está herida. ¿Sabe por qué? Por esto. Esto es lo que a la derecha le duele.
esto. Por eso van a la persona de Castillo. Por eso, porque no pueden con esto. Y esto no es de Castillo, esto es del pueblo, que Castillo lo llevó para salir presidente. Esto. Por eso es que la derecha, al no poder cuestionar esto, va a la cabeza de Castillo. Y hay gente que cae. Compañeros, si acá hay alguien que pudiera cuestionar esto, bienvenido. Entonces, como no pueden cuestionar, van a la familia de Castillo. Tampoco pueden con la familia. Y ahora quieren investigar a los animales de Castillo, al perro, al gato. ¿Qué te parece, amigo? ¿Ah? Y hay gente que repite. Sí, el perro es delincuente, el gato de repente también es delincuente. ¿Te das cuenta? Entonces, compañero, no hay que distraernos en eso y hay que apuntar a este plan, porque este plan los arrincona. Ya dije, a los grupos de poder. Ahí está la iglesia. La iglesia se opuso a la SUNEDU. La iglesia se opuso a ese proyecto de ley que Castillo presentó, donde dice la escuela básica superior, pedagógica, gratuita y el ingreso libre a las universidades. Oiga, se opuso Luna, se opuso Acuña, se opuso los mercaderes de la educación. Eso es lo que tenemos, amigo, que reanudar para que el pueblo se dé cuenta. ¿Ya, compañero? Bien, ¿alguna otra participación? Sí, amigo, sí, ahí también. Sí, ¿dónde está el amigo? Ha ido al cine, ha ido al cine. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Jaimito. Mi pregunta es lo siguiente. ¿Cuántas cachetadas más va a recibir el pueblo? ¿Cuántas humillaciones más tiene que recibir el pueblo para cambiar lo que dijo o lo que decimos nosotros? Cierre de Congreso y cambio de Constitución. ¿Cuántas cachetadas más vamos a recibir el pueblo? Bien. Oiga, hasta donde yo he escuchado, ha nuevamente planteado porque no se ha desarrollado nada. Pero no es por culpa de Castillo, es culpa de esta constitución política. Si Castillo desarrolla ese plan de gobierno, oiga, se va a la cárcel, porque está yéndose contra la constitución política del Perú. Por eso, amigo, ya lo ha dicho ahora en el mensaje, si el Congreso se opone a este plan de gobierno, que lo ha hecho público por segunda vez, automáticamente disuelve legalmente el Congreso. Y ahí gobierna con decretos supremos, y ahí lanza un decreto supremo para cambiar la Carta Magna, la Constitución. Pero eso va a implicar un conflicto social, ya amigo, porque detrás hay intereses. Bien, compañero. Bien. Bien. ¿Alguna otra participación? Ah, el amigo. Se fue. Bueno. A ver, ahí, a ver. ¿Dónde está el amigo? A ver, la señorita, luego al amigo. Sí, por orden. A la señorita, pues. A ver. Sí. A ver. Un solo. Esto está un solo. Sí, está un solo. Sí, a ver. Buenas tardes con todos, compatriotas. Voy a hablar un poquito más fuerte, a ver. Bien. Hermano Jaime, me agradó mucho cuando usted hace un momento tomó un punto muy importante y habló justamente de Rothschild, ¿verdad? Pues muchos de acá, yo voy a preguntar, a ver, ¿cuántos aquí googlean? ¿Cuántos googlean aquí? A ver, por favor. A ver, un momentito, por favor. A ver, ¿nos concentramos? A ver, compañero, sí. Hay elementos que en vez de preguntar
hacen lío afuera. Eso está mal, compañero. ¿Ya, amigo? Sí, son elementos justamente del fujimorismo. Sí, ellos vienen justamente a traer este conflicto, así es. Ese es el fujimorismo. El fujimorismo no intercambia ideas, así es. compañero. No, ellos son agresivos. Vienen a pelear. Vienen a violentar. Así es, vienen a distorsionar todo. Conspiran constantemente contra el pueblo. Es por esa razón que el pueblo lo rechaza. Bien. Rechaza todo lo que es fujimorismo. Bien, compañero. Así es. Adelante. Ya, a ver, nos centramos por favor todos. Por favor. Yo les voy a invitar aquí honestamente a todos ustedes, hermanos, compatriotas, como pueblo que son, todos, casi todos tienen celular. Me encantaría que muchos googleen. Googleen, por favor. Van a encontrar rica información verdaderamente fehaciente. Es verdad lo que dice justamente que el hermano Jaime. Somos dominados por unas élites. Esta constitución política del Perú, entre comillas del Perú, es creado justamente por un ente que es la CONFIEP. Pero encima de la CONFIEP están justamente los líderes del Banco Mundial. Está los Rockefeller, Rothschild, están Soros, los Morgan y los más poderosos del mundo, justamente los que crean las guerras constantemente. Pues hoy en día nuestro país es dominado justamente por estas élites donde han puesto cláusulas. Hay 198 países donde existen los bancos centrales de reserva. Todos esos bancos centrales de reserva son sucursales justamente del Banco Mundial. Pueden googlearlo y pueden investigar. Y es elemental que cada uno de ustedes aquí como líderes lo sepan, entiéndanlo. Si ustedes mismos no despiertan, nadie lo va a despertar. Esta prensa hoy en día no es vendida, sino que esta prensa trabaja para estas élites. Son de estas élites, les pertenece a ellos. Es por esa razón que quieren justamente un pueblo embrutecido, un pueblo dividido, un pueblo fácil de dominar, un pueblo que no conozca, por ejemplo, sus leyes ni su constitución. Han creado esta constitución para ellos en el año 1985 por los líderes de la CONFIEP, pero mandados justamente por los poderosos del mundo, porque están sus 10 cláusulas de ellos. ¿No es cierto? Que nadie lo puede cambiar. No hay presidente que lo pueda mover. No hay presidente, por ejemplo, que pueda modificar esa constitución hecha para ellos. Es por esa razón que somos una potencia mundial en lo que es minería, en materia prima, pero somos tercermundistas, no tenemos ni una industria. Somos subdesarrollados. Todo lo importamos. Todo. Cuando acá podríamos justamente hacer nuestros propios justamente automóviles, celulares, refrigeradoras. Podríamos crear cientos y miles de puestos de trabajo. Cada muchacho que sale de la UNI o de la San Marco, ¿no es cierto?, pueden tener oportunidades de desarrollo, siempre y cuando el Estado les provee justamente esas oportunidades. Pero no hay, no existe hoy día eso. Y lamentablemente hay un pueblo justamente que está dormido. Un pueblo que necesita justamente entender de que este es un país que tiene que independizarse de esta falsa democracia. Primero vinieron los españoles, luego los ingleses, ahora justamente las élites de Estados Unidos gobiernan nuestro país. La única manera, presidente Castillo, que usted pueda cambiar esta situación es convocar a la Asamblea Constituyente, poner cuestión de confianza para cerrar este Congreso y retomar la Constitución de 79 de emergencia solamente por estrategia. No hay de otra. Este Congreso hoy día ya fujimorista no le va a permitir gobernar. Van a conspirar constantemente con los medios de comunicación que se han puesto de acuerdo todos ellos para tumbarse a usted y a todo el pueblo peruano. Nos quieren esclavos eternos. Nos quieren justamente en sus manos para siempre seguir dominándonos por décadas y a las siguientes generaciones de igual manera. Es el momento que despierte, por favor. Presidente Castillo, use justamente estas tres estrategias. Cuestión de confianza, Asamblea Constituyente y retome la Constitución de 79 para que esta situación cambie, el pueblo justamente pueda crear una Constitución y seamos justamente un Estado participativo, no representativo. Muchas gracias. Aplausos, amigos, ahí, a ver, amiguitos, a ver, vamos a ver, estamos, a ver, profesor, ahí, 10, vamos a... compañeritos, lo que acaba de decir el balance que ha hecho el amigo es completamente cierto, pero vamos a darnos unos 5 minutos, porque hay compañeros de lo que hemos hablado, ¿no?, hemos sintetizado en estos documentos, entonces
vamos a darnos 5 minutos porque hay compañeritos que están interesados en esto, ¿ya? Acérquense un poquito, a ver, compañeros, por acá. Bueno amigos, ha sido una transmisión con el análisis de Lord Jaime acerca del mensaje presidencial de acá desde la Plaza San Martín. Bueno, pues vamos a cerrar esa transmisión por hoy día. Les deseamos un feliz 28 de julio y hasta mañana con una nueva jornada, con una nueva exposición, con una nueva cátedra.